a esta convocatoria tan importante, a otros esos conversatorios que nos está mostrando cada día cómo se ha comportado la vida política de la historia, cuáles son los antecedentes, pero cuáles son las esperanzas que tenemos de cambiar el rumbo de la historia, pero muy aterrizados. Y en el día de hoy para mí pues es un honor presentar al doctor José Vicente Catarain, a quien le agradezco su presencia, ciudadano colombo español, conocedor de nuestra historia de punta a punta, más de esa etapa política de los 50 hacia acá que ha marcado el derrotero tan complicado de este país. Le he pedido al doctor Catarain que en sus palabras de contador de historia muy amenas nos haga ver cómo fue que fueron ocurriendo esos momentos históricos, políticos que marcaron la historia y que a él, como conocedor de eso, le permiten hoy vislumbrar si hay esperanzas optimistas o si es mucho el pesimismo que embarga a los colombianos ante el escenario que se nos presenta. De tal manera que para mí es un gran honor presentarle al doctor Catarain, presentarle mi gratitud. Fue usted que me ayudó muchísimo a lanzar el libro Me niego a arrodillarme, así como ha apoyado a tantos y grandes escritores de este país a contar sus historias desde ese punto de vista, donde parados sobre el sufrimiento construyeron cada episodio. Espero a todos estén atentos, guarden algunas inquietudes, a ver si hay tiempo después para que el doctor Catarain nos diga de la manera más descarnada y aterrizada cuáles son las opciones, qué podemos hacer para poder aplicar ese lema que llevamos de primero la patria, de que este movimiento no hace política, hace patria, y eso nos tiene que hacer diferentes. Muchas gracias, doctor Catarain, por su presencia. Bienvenido a este auditorio repleto de patriotas ávidos de conocimiento sobre la política y la historia de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Doctor Catarain, muy buenas noches, bienvenido, siga por favor. Doctor, si es tan amable, encienda el micrófono, qué pena. Ahí está encendido ya. Sí, señor, perfecto, siga, doctor. Entonces, primero, pues, ¿me escuchan? Sí, señor, perfecto, siga, doctor. Primero, pues, el agradecimiento al coronel Hernán Mejía Gutiérrez por esta invitación. En realidad, disfruto de poder compartir con él su amistad y mi admiración por lo combativo, por lo férreo, por ese lema de su vida que me niego a arrodillarme, que en realidad es un lema de muchos colombianos. Me niego a arrodillarme. Bueno, mi reflexión. Esto es una reflexión personal. Para comprender el presente, necesitamos ver las causas que nos han conducido a este momento y lo que va a influir esto en el porvenir que tenemos por delante. El papel de los editores, el papel del mundo intelectual es reflexionar sobre las causas. Los medios, la prensa, los sucesos, nos transmiten los sucesos del momento a nivel nacional e internacional. Pero lo importante, las revistas los comentan
y en los libros se encuentran las causas y se profundiza, como lo hace el libro de Meniego Royarme del coronel Hernán Mejía. Yo quiero empezar por uno de los 5 temas que voy a tratar. El tema primero es la violencia. La violencia es impresionante a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, como una variable determinante del país, una variable muy preocupante, donde al ejército le ha tocado, por supuesto, momentos muy difíciles que vivir. Nomás recordemos el Palacio de Justicia, con ese infame ataque a lo que fueron los magistrados por parte de esa guerrilla, etcétera, pero son momentos difíciles para todos y hay que encontrar las causas. Quiero empezar porque hay una, en el hablar de los colombianos, en la memoria de los colombianos, se habla mucho del 9 de abril del 48, como que ahí el país se dividió en dos, que ahí explotó y empezó la violencia. Inclusive, nosotros publicamos hace 3 décadas, tal vez, un libro que se llama ¿En qué momento se jodió Colombia? Y el primer escritor que se vinculó es Plinio Puleyo Mendoza. Y Plinio en la primera página dice, ¿en qué momento se jodió Colombia? Aunque nunca es fácil determinar cuándo la historia de un país cambia de rumbo, en este caso, aunque parezca increíble, podría precisar no solamente el día, sino también la hora y el sitio. Fue el 9 de abril de 1948 a la 1:05 de la tarde. El lugar, la carrera 7ª de Bogotá, entre la calle 14 y la avenida Jiménez. Yo solo tenía 15 años de edad. Y ahí estaba por una casualidad infinita. Oí los 3 disparos que marcarían para el resto del siglo nuestro destino aciago. Vi desde un segundo piso al hombre de abrigo oscuro que caía en el andén. Segundos después llegaba al lugar donde yacía, tendido de espaldas, inmóvil, frente a la puerta de un edificio. Me incliné sobre él. Bajo sus espesos cabellos negros peinados hacia atrás, su cara de rasgos fuertes y mestizos parecía triste, casi amarga. La luz del día se le congelaba en el vidrio de sus ojos. Las pestañas le temblaban ligeramente. Era la única señal de vida que le quedaba. Sí, era Gaitán. Y aquella imagen nunca pude olvidarlo. Nada a partir de aquel momento sería igual que antes en Colombia. El país que conocimos de niño, los hombres de mi generación, no guarda semejanza alguna con el país turbulento, azotado por violencias continuas y profusas, con una legalidad de unas instituciones siempre amenazadas, con un mal desarrollo económico, con un Estado regulador e ineficiente, con una vida urbana atemorizada por la inseguridad que padecemos desde hace varias décadas. Entonces, yo me encuentro que se le pone todo el peso a nuestra situación de violencia el 9 de abril, el Bogotazo, la quema de Bogotá, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y toda la revuelta de ese día. Pero no, creo que hay que la violencia, darle todo el peso al 9 de abril no es lo adecuado. La violencia del país, quiero hacer notar, se inicia con lo que los colombianos llamamos en el siglo XX la guerra de los 1000 días. En esa guerra de los 1000 días, la violencia del 9 de abril no es nada comparada a lo que fue la guerra de 3 años de los 1000 días. Había un enfrentamiento entre 2 posiciones, la regeneración y los federalistas, ¿no? de nuestros 2 partidos. Pero los jefes liberales más eminentes del país creyeron que la única solución que tenía Colombia era declarar la guerra entre nosotros mismos, la guerra civil, declarada por el Partido Liberal. Leo textualmente el estudio histórico.
La situación, de hecho, fue creada por numerosos jefes liberales el 12 de febrero de 1899, en la reunión de Bucaramanga. No deja dudas acerca de la guerra, estaba decidida independientemente del Frente Parlamentario, creado en 1898 con los liberales civilistas y los históricos para impulsar el programa de reformas que ya hemos hablado. El pacto de Bucaramanga es un juramento para hacer la guerra, comillas. Los suscritos liberales, convencidos de que el establecimiento de la República no se obtendrá sino por medio de la guerra, prometemos solemnemente levantarnos en armas contra el gobierno actual y la lucha exacta que fije el directorio del Partido de Santander, obedeciendo las instrucciones precisas que dicho director nos comunique. El director se compromete a no dar la orden de alzamiento sin tener en su poder los documentos comprobantes de que un número suficiente por su cuantía y responsabilidad de jefes liberales secundará el movimiento de la mayor parte de la República, contando también con los que pondrá en juego todos los elementos que permitan los recursos de que dispone la dirección del partido. En este compromiso empeñamos nuestro honor militar y personal. Cada uno de los firman Rafael Uribe y un grupo grande. Y ahí se inicia la guerra de los 1000 días, iniciada con el Partido Liberal como la única solución que tenía el Colombia para ellos retomar el poder. Entonces, esto no es el 9 de abril, que es un asesinato de una persona. Este es el Partido Liberal, que le declara la guerra al Partido Conservador. Esto parece que los liberales, yo que fui liberal, ¿no?, con López Michelsen, con tantos amigos, parece que hubiéramos pasado la página y que de eso no se habla. Hablemos del 9 de abril, porque mataron a un liberal. No, la violencia tiene unas raíces muy profundas. Esto, ¿en qué termina? Termina en la tragedia más grande que podamos conocer y que parece olvidada por los colombianos. Cronológicamente, la guerra se había iniciado el 17 de octubre de 1899 y terminó el 21 de noviembre de 1902. Empezamos el siglo XX con 2 años, con 2 años de guerra total. Empezó cuando se dio cuando Benjamín Herrera capitula ante los generales Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vázquez Cobo, representantes del gobierno. Pero sus secuelas tuvieron mayor duración. La guerra continuó en los espíritus. Se pactó el acuerdo político, pero la guerra siguió en los espíritus. En cuanto a los resultados materiales y efectos en el tiempo, son imposibles de calcular. Y dice, el país tenía aproximadamente 4 millones de habitantes. Y Eduardo Lemaitre, un gran escritor, historiador nuestro, respetado por todo el país y por todos los intelectuales de todas las matices, Eduardo Lemaitre resume la situación así: aquello había sido tremendo. Sobre el territorio de Colombia no quedaron sino ruinas. Quebrantada económicamente en su espina dorsal por la escasísima exportación de frutos agrícolas, disminuida en su sistema monetario, humillada en su dignidad de nación soberana y libre. Nuestros campos convertidos en eriales apenas si producían lo suficiente para sustentar a una población famélica y enferma. Parecía que una vez pasados los 4 jinetes apocalípticos sobre el ensangrado territorio nacional, ninguna otra calamidad quedaría por caer sobre nuestra patria. Nos faltaba la más terrible de todas, la desmembración de Panamá. Se calculan que hubo en esa guerra civil 100.000 muertos de los 4 millones de colombianos. Para entender esa estadística de 100.000 muertos, 100.000 personas era la población de Bogotá. Es como si hoy murieran en una guerra interna colombiana 8 millones de personas, 9 millones de personas, que será la población de Bogotá. Eso pasó
en esos 1000 días. Murieron 100.000 compatriotas nuestros, que era igual a toda la población de Bogotá. Y esto no se arregló, se firmó. ¿Dónde se firmó la guerra? El armisticio. Y para que entiendan cómo se firmó con las FARC, vamos a ver cómo se firmó en ese momento y qué se pactó. ¿Qué se firmó? Comillas. Rafael Uribe firmó el Tratado de Paz de Neerlandia. Comillas. Los que depongan las armas en virtud de lo convenido en este pacto no podrán en ningún tiempo ser perseguidos, juzgados, ni penados por considerárseles cabecillas de expediciones organizadas en países extranjeros, ni por actos que en calidad de militares en servicio activo y con el fin de realizar operaciones militares hayan ejecutado o mandado ejecutar contra las personas o las propiedades de los demás. Con esta redacción final se ampliaba el decreto de indulto del 12 de junio de 1902, que dejaba por fuera de beneficio a los jefes como Uribe, Herrera, Vargas Santos y Soto. Como se puede apreciar, solo se garantiza el derecho a la vida. Lo que quiero decir es que al terminar la guerra se decretó un indulto total. Y el problema seguía ahí. No era un acuerdo político, era solamente un acuerdo político, pero el problema del país estaba sin solucionar. Y quedaba la violencia en todas las mentes y lo resolvieron con un indulto. Nadie podía ser juzgado ni condenado. Ahora resolvimos el problema de la paz igual, con un indulto. Los señores de las FARC no podrán ser, las condenas son condenas que no son de cárcel real. Se confiesa la verdad. Es una situación muy complicada. Mire, por ejemplo, yo como mi padre es, como decía el coronel, yo soy colombo-español, mi padre vasco, del norte de España, la región que llamamos el País Vasco, que emigra a Colombia en 1930. Yo soy hijo de un inmigrante, por eso es mi apellido tan extraño y no tengo más familia sino la propia, porque toda la familia está en el País Vasco. Y mi padre cuando llega encuentra una Colombia que él veía con una prosperidad inmensa, pero nunca se imaginó en sus 80 años de vida ver todas estas pequeñas guerras civiles que hemos vivido en todas las épocas, con Gaitán, con Galán, con el narcotráfico, con todo. Y todos los problemas se quedan siempre sin solucionar. En el País Vasco tuvimos la ETA, terroristas que asesinaron 800 personas en España. Y no le hicimos proceso de paz. La ETA tomó la decisión, en realidad con meritoria, de dar por terminada la acción militar y no pedir nada a cambio. Ni curules en el Senado, ni prebendas, nada. Siguen en procesos judiciales, siguen en las cárceles. Desde hace 8 años no hay un muerto en España por la ETA. La ETA resolvió entrar a la democracia por sí sola, sin prebendas, sin acuerdos en La Habana. Es que los problemas o se solucionan bien o los problemas siempre quedan ahí vigentes. Y la violencia nuestra la hemos ido alimentando, siempre alimentando a lo largo de los tiempos. Luego surge la violencia liberal conservadora que ya conocemos, de Tiro Fijo y sus FARC. Es la que conocemos, en el año 64, que surge la guerrilla y Marquetalia y todos los 30, 40, 50, 60 años de guerra, de guerrillas. La guerrilla, en mi opinión, la guerrilla es una forma incoherente
de buscarle una solución a un problema. Uno no puede buscar una paz social, un desarrollo social, acudiendo al secuestro, acudiendo a la vacuna, acudiendo a matanzas. Así no se puede construir, eso no es política. Eso no es una forma de solucionar los problemas. La violencia es una expresión totalmente equivocada, la guerrilla es una expresión totalmente equivocada de la forma de hacer la lucha política. Por fortuna, lo único importante del acuerdo de paz del presidente Santos es que al menos hemos tenido lo que sí es cierto, que se ganó, que fue el adiós a las armas. Eso es cierto. Pero la forma de solucionar es la que se puede discutir. ¿Y el país qué hizo? Después de esa violencia liberal conservadora, decretaron un frente nacional. Otra solución equivocada. Un frente nacional que no resolvía el conflicto social, no resolvía la inconformidad, sino que se legisló que solamente podían haber 2 partidos y 4 años gobernaba el uno y 4 años gobernaba el otro, y cada gobierno era mitad ministros liberales y mitad ministros conservadores. La democracia tiene una esencia que se llama gobierno y oposición. Eso nunca se ha conocido en Colombia. En el Frente Nacional había gobierno y la oposición era mitad de los ministros. Entonces era gobierno y gobierno. Eso no es democracia. Uno no puede crear un Frente Nacional en que uno excluye la democracia. Solamente 2 partidos cogobiernan y ninguno vigila a nadie. ¿Eso propicia qué? Pues la corrupción. Yo respeto mucho al doctor Carlos Lleras Restrepo, pero el doctor Carlos Lleras Restrepo fue el que estableció las partidas para el Congreso, para los congresistas, que te dan derecho a unas partidas económicas y a unos privilegios. Claro, eso se puede hacer como negociación política, pero ahí nace la corrupción también. Es solucionar mal los problemas que traemos de la violencia y dejarlos siempre vivos. ¿Qué nos sucedió en ese Frente Nacional? Que en ese Frente Nacional, los que no están incluidos en esa politiquería, los que están incluidos en el Congreso, los que no están incluidos en eso, buscan a su manera solucionar sus problemas. La ley de la selva, sálvese el que pueda, como pueda, y el cómo es lo peligroso. ¿Y qué nos surge? La violencia liberal conservadora, la guerrilla, ¿no? Surgen todas las guerrillas, el ELN, el M-19, las FARC, todas, ¿no? Con una expresión violenta para también una forma de protestar, porque no había democracia. Y surge el narcotráfico como una forma de crear un poder económico por fuera del Estado, sobornando al Estado, a funcionarios, a gobernadores y a todo, y sacando el narcotráfico. Y el narcotráfico es delincuentes entre sí, que se matan entre sí, porque si todos son delincuentes y faltan a su palabra. Y ahí viene las BACRIN y viene todo lo que heredamos, y los paramilitares para matar a las FARC y todas las masacres. Y hemos terminado ¿en qué? En que se acabó las FARC y seguimos con BACRIN, Sandrick y compañía por fuera de las FARC, otra vez montando movimiento armado en Venezuela, manejando la cocaína, sin solucionar los problemas, sin afrontar los problemas. Y seguimos con el narcotráfico, paramilitares, microtráfico. Bogotá está llena de microtráfico, todas las capitales tienen millones de personas viviendo el microtráfico, y eso pasa desapercibido en la sociedad. No hay soluciones de fondo. No se analizan los problemas a fondo y se buscan soluciones de fondo. Entonces, quiero entrar al segundo punto. Muy importante. En estos 50 años que yo he vivido estas historias, he visto un proceso maravilloso del país, que es la masificación de la educación. En el tiempo que yo estudiaba en Cali, donde había 2 universidades, la Universidad del Valle y la Santiago. Hoy hay, creo que una docena de modelos universitarios. Y en el país,
Hoy hay colegios públicos maravillosos, colegios privados maravillosos. Hay maestros por centenares de miles. Hay profesores universitarios. Y aquí hay una reflexión profunda. La ampliación de la cobertura educativa no fue acompañada de una ampliación del ingreso económico de las familias. No fue. El salario mínimo de Colombia es de pobreza, de 1 millón de pesos. Con eso no se construye un mercado abierto, no se construye un buen capitalismo. Un buen capitalismo, nosotros los economistas sabemos que se construye cuando hay una sólida clase media con capacidad de compra, como pasa en Estados Unidos. El gran capitalismo requiere capacidad de compra. La capacidad de compra lo da el salario básico y hacia arriba. Aquí siempre es negociándoles el 2%, el 3% del salario mínimo. Entonces se dio una gran maravillosa revolución educativa. Primaria, secundaria, el SENA, los técnicos, todos son maravillas. ¿Y qué sucedió? ¿Qué es el problema que estamos viviendo? Que los estratos 1, 2 y 3 ingresaron al sistema educativo. Entraron masivamente, millones y millones y millones. Y siguen entrando cada vez más. Y se prepararon. Y se volvieron personas capaces, brillantes, inteligentes, preparadas. Pero se sienten excluidos porque la riqueza está súper concentrada. Se sienten excluidos porque con esos salarios jamás podrán llegar a un nivel de clase media alta. Se sienten excluidos porque el Estado en el sector agrícola los tiene abandonados. Nunca se hizo la reforma agraria. No afrontamos los problemas de fondo. La dejamos ahí, sin hacerla. Grandes países hicieron gran reforma agraria. India hizo una magnífica reforma agraria. Aquí no la... Entonces dejamos los campesinos ahí a sobrevivir. Lo único positivo, pues, esa federación de cafeteros que compraba el café y eso era realmente un sostén financiero muy grande para el sector cafetero. Es de lo mejor que hemos tenido. Pero descuidamos el salario mínimo, descuidamos las pensiones, descuidamos... Pero ya es distinto cuando usted tiene millones de personas del estrato 1, 2 y 3 que sintiéndose excluidas, sintiéndose abandonadas, ya tienen cultura, ya tienen primaria, secundaria, SENAs, técnicos y universitarios. Y una crítica grande, con todo respeto, el sector dirigente del país, los grandes grupos, las grandes familias, los grandes congresistas han ido perdiendo el país. El país se nos están quitando por estar de espaldas a los problemas reales del 80% de los colombianos. Ese es uno de los problemas que explican lo que nos pasa aquí. Aquí esto cambió. Aquí hay millones y millones de personas del Estado 1 y 3 que ingresaron. Les voy a dar 3 ejemplos de cómo han perdido el país, las élites dirigentes del país. Y parece que no lo notaran. Perdieron Bogotá, por favor. ¿O usted cree que Lucho Garzón era de la clase alta, de las élites, de los grandes apellidos bogotanos? Lucho Garzón. Y después de Lucho aparece Mocus, qué maravilla de personaje. Un hijo de un inmigrante. Y Mocus, ¿no? Una persona culta, honorable, mediática, se baja los pantalones en la Universidad Nacional. Bajar los pantalones era un símbolo de muchas cosas. De enfrentar, de no tener miedo, poner su fortaleza intelectual por encima, parar a los tirapiedras y empezar su proceso pedagógico. Y tanto los admiramos que lo elegimos alcalde de Bogotá y casi lo elegimos presidente, solo que pues una enfermedad que tal vez fue determinante.
Entonces, Lucho Garzón, alcalde de Bogotá, Mocus, alcalde de Bogotá, Petro, que venía de la guerrilla del M-19, alcalde de la capital de Colombia, alcalde de Bogotá, Claudia López, y ha sido una brillante senadora, y su esposa, también otra senadora, Ángela, y son brillantes, están preparados, y vienen del estrato 1, 2 y 3, y son masas y masas de personas que van subiendo y se van calificando y se vuelven brillantes, pero van desplazando a las élites del apoyo popular. Las élites se quedaron con la riqueza, concentraron su riqueza entre ellas, todos los grupos económicos. En cada provincia hay un grupo económico que controla su riqueza y maneja muchas cosas. Y el Congreso es una rueda suelta que ni para qué le discutimos. Pero perdieron Bogotá. ¿Y sabe qué acaba de pasar en las últimas elecciones? Álvaro Uribe, el presidente Duque, el sindicato antioqueño, toda la tradición antioqueña empresarial perdieron Medellín. ¿Quién se los quitó? Un joven que se llama Daniel Quintero. ¿Alguien lo conocía? ¿Tenía algún voto? ¿Algún partido? ¿Había sido qué? Senador, congresista, concejal, nada. ¿De dónde venía? Él lo cuenta. Había sido vendedor ambulante. Por ahí empezó. Y llega a ser alcalde de Medellín. ¿Qué pasó con Álvaro Uribe en Medellín? ¿Qué pasó con el presidente Duque en Medellín? Antioqueños. ¿Qué pasó con el sindicato antioqueño tan poderoso? Ya Medellín se las quita una persona que viene del estrato 1, 2 y 3 y se las va quitando. Bogotá, Medellín, Cali. Yo soy de Cali, o digo, fui de Cali, pero vivo en Bogotá. ¿Quién es el alcalde de Cali? Un exguerrillero, hijo de exguerrillero, Ospina. 2 veces alcalde. Y lo hace bien, porque están preparados, porque son capaces, porque saben gobernar. Pero Cali la perdió. Miren los últimos 5 o 6 alcaldes. Miren el estrato social de donde proviene. Hay una masa creciente de gente entrando a manejar, a controlar las regiones del país. A controlar el país. ¿Por qué? Porque son elegidos y ya son los alcaldes. Se perdió Santa Marta, señores de la costa. Y en total, más de la mitad de las capitales de Colombia ya no son de los candidatos tradicionales de las clases dirigentes, ni de las clases políticas del Senado y del Congreso. Tampoco son de ellos. Es esa masa creciente que se posiciona ante el país y reclama. Y esto va a ser creciente. Ustedes se preocupan de Petro, se preocupan de Fajardo, se preocupan de cualquiera. Aquí van a venir muchos Petros, muchos Fajardos, muchas Claudia López, muchos Daniel Quinteros, muchos Ospinas. Porque hay una revolución educativa que hemos hecho entre todos, ¿no? Todos hemos ayudado a hacer una revolución educativa, pero todas esas clases bajas entraron y ahora están pidiendo espacio. Coronel Hernán Mejía y el ejército y las fuerzas militares. Yo cuando los veo a ustedes haciendo consejos de seguridad con Claudia López, o con Daniel Quintero, o con Ospina, el guerrillero, ¿ustedes qué reflexionan? Ustedes ahora tienen unos jefes en los consejos de seguridad, que son los alcaldes de las ciudades, los gobernadores de las ciudades, que antes era la élite dirigente. El ejército tiene que afrontar el tema. Este país está cambiando y este país lleva una ola creciente y cada vez más creciente de gente que en los estratos bajos que va entrando y como se siente desplazada con salarios de 1 millón de pesos, con pensiones de 1 millón de pesos, con pobreza. Este país va, ¿no? Que por fortuna no son expresiones violentas. Por fortuna no son expresiones violentas, pero son expresiones políticas.
que se van tomando las regiones del país y van dejando a esa élite dirigente con su riqueza a un lado, pero les van quitando. Ya pasó en las elecciones pasadas. Petro puso 8 millones de votos. Dios mío, 8 millones de votos. Y la izquierda no ponía ni 500.000 votos. ¿De dónde salen los 8 millones de votos? ¿De la élite dirigente? No. De estas masas ya educadas. Porque quienes rodean a Petro son gente brillante. Quienes rodean a Claudia en el gabinete son gente brillante. Pero vaya pregunta de dónde provienen socialmente, económicamente. Se han educado con el ICT, con lo que han logrado. Y ya son graduados, másteres, pero son de otro concepto, diciendo, no somos de parte de los desplazados, de los que nos han ido quitando el país, desplazados en el sentido que nos han desplazado, nos han excluido, no nos dejan participar de la riqueza del país. El capitalismo no crece. El capitalismo cuando, si usted logra que haya una clase consumista de 30 millones, los capitalistas ricos ganan más, y de eso se trata, que se enriquezcan más. Se han hecho buenas empresas a base de mucho consumo y de mucha calidad de vida, y adiós a la pobreza. Así se construye un gran país. Nosotros los economistas decimos, hay que construir un gran país, pero hay que crear una gran clase media. Hay que triplicar los salarios, hay que triplicar las pensiones, hay que, claro, los economistas siempre, ¿qué dice el Banco Mundial? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué dice la Universidad de los Andes? ¿Qué dice Planeación Nacional? Y nos quedamos con estas reformetas que no solucionan los problemas. Tenemos una clase dirigente que no soluciona los problemas. Ahí están los problemitas. Reforma agraria, ahí está. Pasan todos los presidentes del mundo y ahí está sin reforma agraria. Seguimos con ese salario mínimo del 1%, el 3%, peleando en diciembre cuánto le subimos. Pero el problema es otro. Supongo que el tema educativo es un tema profundo, muy interesante, pero es un problema que nos refleja esta crisis que estamos viviendo ahora. La dirigencia colombiana ha ido perdiendo el respaldo popular. Y esto es progresivo. Por una masificación de la educación en la cual se ha beneficiado el estrato 1, 2 y 3. Y están pidiendo puestos, están pidiendo participación y poder político. El ejército, Coronel Hernán Mejía, usted es un dirigente muy importante del ejército. El ejército tiene que participar, tiene que opinar, tiene que votar y tiene que asimilar que el país ya no solamente es de una élite dirigente, que el país está reclamando cambios. ¿Qué pasó en el Brexit? ¿Por qué el país más culto del mundo, la Gran Bretaña, Inglaterra, se retira y le da una bofetada y parte la Comunidad Europea? Y se aísla la Comunidad Europea. Porque decían, es que la globalización solo benefició a una élite de Londres. Y nosotros todos los que vivimos en la Gran Bretaña no somos de ese grupito allá de la Bolsa de Valores. La globalización beneficia a un grupo, pero la globalización no beneficia a muchas familias. ¿Por qué? Porque en el subdesarrollo nosotros no nos pueden poner a competir inmediatamente como empresas con la alta tecnología del capitalismo mundial. Entonces la globalización nos coge inválidos. No tenemos herramientas para competir en una globalización y nos vamos quedando marginados. Esa globalización así apresurada, dominada así por las grandes empresas y las grandes tecnologías, cada vez nos deja a nosotros una situación más débil. ¿Qué exportamos? Lo mismo que siempre, el café, algo del sector agrícola y el petróleo. Pero no creamos una industria poderosa, exportadora, un modelo empresarial. Es muy difícil con esta globalización. Londres se sale, Inglaterra se sale de la Comunidad Europea. Y mire que lo está haciendo bien. Aquí hemos vacunado 200.000 personas. En Inglaterra llevan vacunados 20 millones. Y no está en la Comunidad Europea. No lo ha hecho ningún país europeo, sino los ingleses que se fueron de la Comunidad Europea. ¿Qué pasó en Estados Unidos?
esa maledicencia, toda la clase obrera votó por Trump. Y Trump dijo, yo acabo la globalización y yo obligo a las empresas americanas que vuelvan a producir aquí, no sigan produciendo en China. Si uno de ustedes me hubiera preguntado en enero del año pasado, ¿quién es el presidente? Le dije, sin duda Trump va a ser reelegido. Porque yo soy economista y Trump bajó el empleo al 3,5. Eso no lo logró Clinton, eso no lo logró Obama, eso no lo logró Reagan, lo logró Trump. Frenando la globalización y haciendo producción nacionalista. Le dijo a la Ford, usted sigue produciendo carros en México, pues le pongo impuestos. Venga y los produce adentro de Estados Unidos. Otro modelo. Trump iba perfectamente bien hasta cuando cometió la torpeza y el horror de todo lo que hizo con la pandemia. Ahí perdió todo. Pero siguió luchando, que le ha robado las elecciones y ya está encabezando para dentro de 4 años. Pero ¿quién lo apoyó? Todo el sindicalismo de Estados Unidos. Y Trump le subió el salario inicialmente, el salario mínimo. Entonces, hay que dar soluciones de fondo. Si no pasa lo que está pasando en el mundo. Entonces, mi llamado es que el ejército debe reflexionar. El ejército tiene un papel que cumplir, pero el papel cambió. Ahora el ejército tiene que entender que el país, hay una clase dirigente, pero ya no era la que ha manejado estos 100 años. Está un poco allá. Pero aquí hay unos movimientos. Aquí no sabemos, decimos si Fajardo o Petro. Creo que nunca se pondrán de acuerdo y ganar a Uribe. Se me ocurre a mí. Pero allá hay una masa inmensa que si se uniera, podría ser una sorpresa muy complicada para mucha gente. Porque no hemos afrontado ninguno de los problemas del país, le damos soluciones simplemente de acuerdos políticos, no acuerdos de fondo. Mire, por ejemplo, este problema no es colombiano. Lo que les estoy narrando no es un problema típico de solo Colombia. Este problema está pasando en España, mi otra patria. Está pasando en Chile. Está pasando en Portugal. Está pasando en México. Aquí hay un cambio eligiendo a Trump en Estados Unidos. El Brexit en Inglaterra. Esos no son paisitos. Aquí hay un descontento general con un modelo que no funcionó. El capitalismo, como está actual, no tiene forma de solucionar el problema. El capitalismo hay que oxigenarlo y ahora vemos fórmulas para este tema. España, el presidente del PP, del Partido Popular, el mismo de Aznar, y Aznar fue un gran presidente, enfrentaba al PSOE, el partido de Felipe González, de los socialdemócratas, y Felipe fue un gran presidente. En España hemos tenido buenos presidentes. Y en el País Vasco ni se diga, somos el mejor país como que hemos gobernado un partido 40 años el poder. En España, Rajoy, como pasa en Colombia, su tesorero Bárcenas, como pasa en Colombia, fue encontrado por los jueces de que tenían una caja B, o sea, un manejo escondido de platas negras, oscuras, y estaban dándole sobresueldos a los políticos de plata que trajo bajo la mesa con los contratistas, lo mismo que en Colombia. Pero como la democracia, España, la gente reacciona. Entonces, la justicia sacó las pruebas. El periódico El País de Madrid publicó en primera página las conversaciones de Rajoy, donde le decía a Bárcenas, quédate callado y yo te ayudo en tu cárcel. No digas nada y yo te ayudo. Salió todo en el periódico El País de Madrid en primera página. Aquí no lo saca eso los medios. ¿Qué pasó? Que entonces el PSOE, Pedro Sánchez, el actual presidente de España, llamó a una asamblea del Congreso de los Diputados y pidió la destitución de Rajoy. Pidió la destitución de Rajoy. ¿Destituir al Partido Popular del poder? Pidió la destitución. Y había un día que era la votación. ¿Qué hizo el PSOE? Se alió con Podemos, que es la extrema izquierda, del señor Iglesias, que es castrochavista real porque lo financió y lo financió Chávez. La izquierda española se llama Podemos y Pablo Iglesias, de colita larga, es realmente representa a la izquierda. Y se alió por primera vez el PSOE de Felipe González, que era como un partido ahí liberal,
se asocia por primera vez y lo nombra vicepresidente del país y le entrega 3 ministerios a la izquierda. Es el Petro colombiano y le entrega la vicepresidencia y ministerios para gobernar juntos. Pero le faltaban votos. Entonces, los separatistas catalanes que no quieren para nada España y quieren irse mañana a las bravas, votaron por Sánchez, por la izquierda, y se sumaron. Faltaban 6 votos. Y mi partido vasco llamó a Rajoy. Dijo, presidente, lo hemos acompañado todos estos años, pero las pruebas son contundentes y le avisamos que esta tarde votamos en su contra. Rajoy, que estaba almorzando en ese momento, no regresó por la tarde al Congreso de los Diputados porque sabía que los iban a destituir. Esa tarde, con esos votos de los 6 vascos, del partido nuestro vasco, sumado al PSOE de Felipe González, a la izquierda, sumado a los catalanes y a nosotros, que somos separatistas, pero eso no es una obsesión. Y por ahora estamos tratando de subir el nivel de vida del País Vasco, más que ponernos a pensar en separación inmediata. Eso no es el tema. Es una cosa muy afectiva, lo llevamos en la sangre, mi padre, yo, etc. Y ahora está gobernando el PSOE y no le va bien. Y también tiene problemas de corrupción. Pero eso que está pasando en Colombia pasa en España, pasa en todas partes. Esto ha cambiado mucho. Quiero entrar al cuarto punto, después de la revolución del ejército, muy amable el coronel. Quiero entrar que es la desigualdad creciente. El mundo tenía como un equilibrio cuando en octubre del 17 se da la revolución comunista de Lenin y por supuesto de todos sus aliados, y llega Stalin y llega Trotsky y militarmente y hacen una revolución y se toman el poder, destituyen a los zares con violencia y crean el comunismo, la dictadura del proletariado, la lucha de clases, y montan un imperio soviético para enfrentarse a Estados Unidos y al capitalismo. El economista Thomas Piketty, que es un economista francés de 50 años, hoy el mejor, en mi opinión, el mejor economista de este siglo, ha publicado 2 libros. Thomas Piketty, El capital del siglo XXI. Este fue el primero. 800 páginas dedicadas a una palabra: la desigualdad mundial. La desigualdad mundial. Como el fenómeno más desastroso que estamos viviendo y del cual en Colombia no se habla. Piketty lo afronta. Y afronta y nos dice, ustedes podrían saber que el 1% de Estados Unidos ya tiene la riqueza igual al 50% de la riqueza de Estados Unidos. El 1% de la población, de los ricos, ya tiene el 50% de la riqueza de Estados Unidos. Y el otro 9% tiene el otro 40%. Entonces el 90% que no está en eso, les toca pelearse el 10% de la riqueza que les queda al 90% de la población de Estados Unidos. Estados Unidos está decayendo. Se le va bajando la clase media, se va volviendo, ya hay 40 millones de pobres. La desigualdad. Este es el problema de fondo que en Colombia no se toca. Y aquí hay un tema que les quiero traer por esto. Aquí solamente habla la desigualdad estudiada por 100 años de las 4 potencias del mundo. Está Alemania, la desigualdad en Alemania durante 100 años, ¿cómo ha sido? La desigualdad en Estados Unidos, la desigualdad en Inglaterra y la desigualdad en Francia, bueno, el autor es francés. Y llega a las conclusiones del horror del que estamos viviendo. Pero en esta página, que es la página 360, él no habla sino de 4 potencias. Pero en las páginas 360 dice señor Piketty, comillas, por el contrario,
Colombia parece ser uno de los países más desigualitarios registrados en la World Top Incomes Database. La participación del percentil superior se sitúa en torno al 20% del ingreso nacional durante los años 1990 a 2010, sin una tendencia clara. Se trata de un nivel de desigualdad más elevado que el alcanzado por Estados Unidos entre 2000 y 2010. Colombia tiene más desigualdad que la que tiene Estados Unidos entre los años 2000 y 2010. Entonces dice, este párrafo, en Colombia nadie ha mencionado este párrafo. Ningún economista del Banco de la República, de la Universidad de los Andes. Miran esto. Dicho por el señor Piketty, un francés de derecha, brillante, el mejor economista, que ya se los explico, no quiere destruir el capitalismo, quiere mejorarlo, pero hay que acabar con esa desigualdad. Los problemas de fondo del país que aquí nadie los toca. Luego el señor publicó hace un año este segundo tomo. Dios mío. Thomas Piketty, el Capital e Ideología. Empecemos a mí me encanta el Piketty, ¿no? Que se le robó a Carlos Marx el título de su libro. Carlos Marx tituló a su libro El Capital, contra el capitalismo. Y Piketty le roba el nombre y le pone El Capital. Y debajo le pone en letra pequeña en el siglo XXI. Y en este tomo pone El Capital e Ideología. Ya se los explico. Él le roba el nombre. Y él dice, Marx quería la destrucción del capitalismo. De eso no se trata. Marx quería la lucha de clases. ¿Cuál lucha de clases? Entonces, él dice, ya no hablemos de lucha de clases, ya lo que hay es ideologías. El Estado 1, 2 y 3 ascendiendo, se llaman ideologías, no lucha de clases. Y no tiene las armas para ir a tumbar al presidente. Es ideas, ideología. Y ahora el mundo se divide en ideologías, no en lucha de clases. Fracasó la dictadura del proletariado, por fortuna fracasó, porque no podía ser posible que una dictadura ni del proletariado ni de nadie. Entonces, el señor Piketty comienza a analizar en este tomo, este no lo toco, solo este tomo, el reciente, porque me puse en un trabajo, como dice el doctor Hernán Mejía, yo me leí este libro, 1200 páginas, y dije, este libro se le va a leer todo el mundo, pero no lo lee porque tiene 1200 páginas, porque es para economistas. Entonces me senté y reflexioné, y saqué un artículo de 25 páginas con las ideas principales que hay en este libro, porque me parece el mejor libro de economía, de historia económica. El libro trata de, para entender el modelo actual, como dice el coronel, él va al pasado y se regresa 1000 años a estudiar todo el movimiento económico, social de la humanidad en los últimos 1000 años, de todas las culturas y de todas las ideologías. Y luego se concentra en los últimos 300 años y luego se concentra en cómo solucionarlo en el siglo XXI. Es una Biblia de la economía. Comienza diciendo, mire, en 1917 sube el comunismo. Y el comunismo hizo un gran bien porque al crear la Unión Soviética, entre los años 1920 a 1950, el comunismo fue muy exitoso. La Unión Soviética prosperó. Hubo una revolución de infraestructura y se crearon las mejores carreteras y los mejores trenes y los mejores, todo se construyó. Lo construyó el Partido Comunista de la Unión Soviética, y la Unión Soviética empezó a subir económicamente y llegó a un momento de desarrollo interesante. Pero cometió 3 errores que la condujeron al fracaso. Pues la locura de entregarle toda la política al Partido Comunista, un único partido. Y el que no está contra el partido, está contra el partido y se va para Siberia.
realmente absurdo. Eso no podía prosperar, eso tenía que explotar. Lo que hicieron bien hasta el 50, entre el 50 y el 91, cuando se acaba. Empezó en 1917 y se acabó en 1991. ¿Por qué? Porque le daban privilegios al Partido Comunista. Privilegios. Entonces un militante del partido tenía privilegios y los obreros no. Cárcel a los disidentes, todos para Siberia, al que opinaba distinto. ¿Cuál democracia? Toda prohibida. Y no se permitió la pequeña propiedad. No se permitió la pequeña propiedad. Y la gente quería tener algo, una casa, algo, no todo era el Estado. Eso hizo explotar eso. Y gracias a Gorbachev, ¿no?, que fue quien tuvo la visión, lo acabó de explotar y salimos del comunismo. El comunismo tampoco solucionó los problemas. Entonces, volviendo a Piketty, un caso interesante, como él es francés, habla de cómo la violencia a lo largo de la historia ha logrado causas buenas, porque a veces pensamos que la violencia es el terrorismo y la violencia. No, la violencia ha logrado cosas. Es increíble a lo largo de la historia, cuando uno estudia la historia. Él es francés y dice, lo cambió el mundo el 4 de agosto de 1789, así como Plinio decía, todo se cambió el 9 de abril en Colombia y llegó la violencia. Dice, lo que cambió el mundo el 4 de 1989 es cuando se hace la Revolución Francesa violenta y se toman París con las armas y meten preso al rey y crean la democracia con un Estado fuerte, un Estado social y descentralizado, y la democracia, partidos políticos, libertad de opinión. ¿Qué cuento realeza? Y derrotan hasta ahí se termina el propietarismo de la realeza y de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en ese momento tenía el 25% de la riqueza de Francia, dicho por Piketty. La Iglesia Católica era un imperio, entre conventos, escuelas, colegios, diezmos, inversiones, lo que sea. Era el 25% de la riqueza de Francia de la Iglesia Católica. Y ahí se terminó la Revolución Francesa, con la violencia. ¿Por qué con la violencia? Porque uno del grupo revolucionario central se llamaba el señor Guillotin, que era un médico francés, y él inventa la guillotina. Y 3 años después de ese 4 de agosto del 79, en el 92, la Revolución Francesa pasa por la guillotina al rey de Francia. Y con esa violencia nace la democracia. Hágame el favor. Entonces vemos que la violencia es terrorismo, que ¿no? La violencia ha hecho movimientos sociales que cambian todo. La iglesia hizo violencia con las cruzadas para imponer la ley, para imponer la religión. La violencia. Simón Bolívar fue violento, fue un terrorista. Lo estableció era el rey de España y las leyes. Y Bolívar se arma y Manuel Subequerri y con Páez y con todos y nos libera de España con violencia. El Partido Liberal y Conservador lo vieron en la guerra de los 1000 días con violencia. El Partido Liberal decreta que la única forma de recuperar el gobierno es con violencia, con guerra. En la Revolución Francesa. ¿Saben en España cuánto tenía la Iglesia Católica? No el 25% de la riqueza de España, tenía el 24% de la riqueza de España. Entonces, en París se acabó. Se acabó que la riqueza era concentrada por la nobleza y por la Iglesia. Y se creó la democracia para el mundo. Y ahora estamos para entrar al punto final. Siguiendo con esta desigualdad, quiero contarles 2 ejemplos cortos
de dos modelos distintos al capitalismo, Rusia y China. Rusia entonces, al romperse la Unión Soviética, que Rusia era realmente el país imperialista. Rusia tenía dominado a los demás países, a Ucrania, a todos los tenía dominados. Rusia era, los imperialistas eran los rusos, de una raza blanca, muy gallarda, ¿no? Rusia dominaba a todos los países conformados a la Unión Soviética. Era un imperialismo más ruso que un imperialismo soviético. Entonces, cuando se revienta la Unión Soviética por fortuna y se disuelve, entonces llega Putin. Y Putin volvió a Rusia un supercapitalismo sin control. Todos sus ministros, todos sus generales y todo empezaron a apropiarse de los bienes del Estado y montar riquezas propias, privadas, y por una ley de Rusia se la pueden llevar a los paraísos fiscales. Hoy Putin es un presidente hipercapitalista. El Fondo Monetario Internacional de Washington respaldó a Putin cuando vio que era una forma de no volver al comunismo. Y Putin, yo creo que es el hombre más millonario del mundo, montó un modelo de capitalismo salvaje, hipercapitalismo, concentración de la riqueza. Y eso es el señor Putin, y se hizo reelegir. Ya ustedes viste que se hacen reelegir, periodos tras periodo tras periodo. Se cambió la constitución para hacerse reelegir. Esa es la Rusia que tenemos hoy, con Putin. Allí ya no hay comunismo. Ya no hay comunismo. Allá hay enriquecimiento desmedido, desigualdad desmedida, inversiones en paraísos fiscales, plata en paraísos fiscales. China. Esto es una maravilla, lo de China. Les voy a contar. Todo se acaba de Piketty, no es cosa personal mía. En China montaron 3 frentes. En China se vive, si usted quiere entender la economía china, hay 3 frentes. La tercera parte es estatal, con el viejo comunismo, con el partido. Claro, China tiene un solo partido, el Partido Comunista. En política es totalmente antidemocrática, solo rige un solo partido, y es el Partido Comunista, con todos los privilegios. Entonces, la tercera parte de la economía rusa, de la economía china, es totalmente estatal. La salud, la educación, cantidades de empresas, infraestructura, lo que fuera, todo eso es del Estado, como era el comunismo anterior. Tercera parte de la economía. La tercera parte es capitalismo privado chino. Óigame lo que le estoy diciendo. Capitalismo privado, hipercapitalismo. Capitalistas grandes, como los grandes del mundo, son chinos. Y montan empresas competitivas mundialmente, siguiendo los modelos de empresa de Estados Unidos y de Inglaterra y de Europa. O sea, con todas las marketing y con todas las tecnologías modernas de la gran empresa, ellos las tienen y están superando muchas ya las empresas de Occidente, las multinacionales chinas. Son empresas capitalistas aprobadas por el Estado, pero con una condición. El 50% de las acciones es del Estado y las controla el Partido Comunista. Y el otro 50% de las acciones es privado del gran capitalista. Pero es capitalismo, no es comunismo. La tercera parte son empresas privadas capitalistas, muy eficientes y muy triunfantes. Aquí no van a hacer el metro de Bogotá. Se lo ganaron. Aquí no van a hacer el metro de Cundinamarca a Bogotá. Se lo ganaron. Van a hacer la infraestructura de América Latina, van a hacer la infraestructura de África, los chinos. Y tienen tomado Venezuela. ¿Saben para dónde van? China. Entonces, primer tercio, empresas estatales chinas. Segundo tercio, empresas capitalistas chinas. Y tercero, inversión extranjera. Lo dejan a usted llegar, poner su empresa, llevarse las utilidades, hacer todo, producir ahí, porque le está dando empleo y está enseñando tecnología. Ese modelo es invencible, señores. Ese modelo es muy difícil, superior al capitalismo.
por otra variable, sobre todo. Porque dice Naciones Unidas que la población del mundo en el año 2050, dentro de menos de 30 años, va a llegar a 9.000 millones de personas. Asia serán 5.000 millones. África, 2.000. Todas las Américas, 1.000 millones. Y Europa, 1.000 millones. Entonces, el gran capitalismo de Estados Unidos será 1.000. El capitalismo de Europa será 1.000. Y Asia más África serán 7.000 millones. ¿Quién va a dominar el mundo? El que tenga el mayor mercado. El mundo, el capitalismo bueno es con grandes mercados, con mucha gente comprando. Es el capitalismo sano, el que todos queremos. Todo un capitalismo que nace tiene 5.000 millones. Súbeme a India, con China, sume a Indochina, sume Indonesia, sume todo esto, le da, tendrá 5.000 millones. Corea, Japón, todo. África 2.000, América apenas 1.000 y Europa apenas 1.000. Eso ya sabemos para dónde vamos. Dos imperios, India y China con Japón, etcétera, Corea con 5.000 millones de personas. Bueno, entonces miremos nosotros en qué estamos viviendo. En esta pandemia, por ejemplo, el mundo entró en lo que yo llamo una nueva era. En mi opinión, el siglo XX empezó en 1900 y terminó en el año 2019. Duró casi 120 años. El siglo XX no terminó en el año 2000. Seguimos igualitos entre el 2000 y el 2019, igual, haciendo lo mismo que estamos haciendo desde 1900. Empresas, grandes empresas, todo lo mismo tradicional, no sé qué. Llega la pandemia y se cierran las empresas y se encierran las personas y todo el modelo comienza a desencajarse. Y comienza el teletrabajo y aparecen 3 millonarios que se toman el mundo. 3 personas. Uno se llama Jeff Bezos, que era el presidente de Amazon, con el Internet. Bill Gates, con Microsoft. Y Mark Zuckerberg, con Facebook. Y se toman el mundo. Y si algo se enriquecieron fue el año de la pandemia. Hoy tienen 300.000 millones de dólares. Ya se parte del 1%, que es dueño del 50% de Estados Unidos. Jeff Bezos. Este es el prohombre del siglo XXI. Este es el Einstein, no de la ciencia, sino el Einstein del mercado, del sector empresarial, de la revolución tecnológica, del mundo digital, del mundo del Internet. ¿Cómo empieza? Este señor cuenta en este libro que acaba de salir hace unos meses. Cuenta su vida. Dice, mire, mi padre, mi mamá quedó embarazada a los 17 años. Me encanta porque cuenta sus cosas oscuras. Quedó embarazada a los 17 años en el colegio. Y el marido, el que la embarazó, no se desentendió, otro muchacho. Y entonces el colegio la expulsó. Y el abuelo fue al colegio y le dijo, usted no me expulsa a mi hija. Por un embarazo no es razón para expulsarla. O se mete en un lío conmigo. El colegio lo consideró. Y bueno, ella puede seguir, pero no puede ir a la graduación. Y a mí, ¿qué me importa ir a la graduación? Pues que no vaya. No me hace falta. Muy bien. Y entonces dice, esa fue mi mamá. A los 17 años quedó embarazada. Y el padre no nos dio el apellido, ni lo reconoció, ni nada. Mi madre se volvió a casar con el señor Bezos. Y ese es mi padre. Me dio el apellido. Él se graduó, estudió, se volvió importantísimo estudiando. Y lo contrató una compañía grande de consultoría de Estados Unidos con un altísimo sueldo. Y él un día da cuenta, de manera muy brillante, que el Internet estaba creciendo al 2.300% por año. Y yo, pues voy a hacer Internet.
Empezó con los libros. En una librería caben 5.000 libros, 50.000 libros. Pero hay 5 millones de libros. Entonces yo lo dejaba por internet, todo lo manejaba por internet. Y se tomó el mundo de los libros. Y luego cuenta él en un momento determinado, cuenta que un día recibió un mail de un cliente que le dijo: señor Besos, usted está vendiendo libros, pero yo lo que necesito es escobillas para limpiar los vidrios de mi carro. Usted, si alguien me la vendiera, yo los compraría. Y entonces se queda pensando y dice: ¿cómo así? Entonces yo puedo vender todos los productos del mundo y todo el mundo me los compra por internet. Y se volvió el empresario más grande del mundo, el millonario más grande del mundo, con ese pensamiento. Pero empezó en el garaje de su casa con un computador y creó internet. Y en la pandemia, ¿de qué tuvo que hacer todo Estados Unidos y el mundo entero? Entregas a domicilio. Y tenía montado el internet. Yo les hago una pregunta, que si, no para que me contesten. ¿Cuántos envíos hizo Amazon el año pasado de pandemia? ¿Cuántas entregas hizo de productos? A casas, a empresas, a fábricas. ¿Cuántas empresas hizo? Mira, hizo 100 millones de entregas. 500 millones de entregas. Habrá hecho 1.000 millones de entregas. El señor hizo el año pasado 10.000 millones de entregas. El mundo se nos cambió totalmente. El mundo que vivimos hasta el 2019 no va a regresar. Las empresas nos tenemos que adaptar al teletrabajo. Ahora todo está en la nube digital. Todas las empresas tenemos que meternos a la nube y trabajar ahí. Ecopetrol lo hizo bien. ¿Usted recuerda las 2 torres del Hilton de Bogotá que estaban alquiladas por Ecopetrol? Llamó a los 200, 300 funcionarios y lo mandó para su casa de teletrabajo, cerró las oficinas y devolvió los edificios de Ecopetrol. Ya teletrabajo, nunca más volverá a tener esas oficinas. Esto cambió. Todos vamos a evolucionar hacia el trabajo de la casa. Se acabaron las empresas llenas de gente. Los bancos, todo el mundo digital. Ya los bancos, las oficinas son superfluas. El mundo cambió. Hemos entrado a una nueva era. Una era digital. Una era maravillosa. Una era que va a cambiar la política, que va a cambiar todo. Coronel Mejía, ¿sabe quién inventó el Internet? El señor Bezos no inventó el Internet. El señor Bezos está viviendo de lo ajeno. Él tiene que pagar altísimos impuestos porque eso no es de él. Se lo inventó el ejército de los Estados Unidos de América para poderse comunicar entre los generales en la mitad de la guerra, de una forma en clave. El ejército de los Estados Unidos creó el Internet y pues a alguien se le ocurrió volverlo comercial y después volverlo personal. Y Jeff Bezos lo volvió el negocio más gigante del mundo, el Internet. Entonces, lo que quiero decirles es que estamos entrando a una nueva era que se terminó en el 2019, el siglo XX, y ahora nos toca acomodarnos todas las empresas, acomodarnos a una nueva era, con unos nuevos conceptos completamente distintos. Ya no es la era industrial, es la era digital. Todo va para la nube. Todos los libros, toda la música, todos los bancos, todos los negocios, todas las comunicaciones, todo se hace digital. Una nueva era que nos va a cambiar todo el modelo empresarial del siglo XX, que acaba de terminar hace un año largo. Entonces, esto realmente hace pensar el país que estamos viviendo actualmente. Este país tenemos que traer mundos y necesitamos que las nuevas clases dirigentes entiendan que esto está cambiando y que esto no volverá a ser lo mismo. Y que este país no va a ser lo mismo. La clase política o lo aprende o la dejan. Esto ya no lo detiene nadie. Y volviendo a la tesis central, terminando con la tesis central, aquí ha habido una revolución de la educación que está cambiando la política.
Ya no hay 2 partidos, hay 15 partidos políticos. Todo el mundo puede hacer partidos. Esto se acabó y todo el mundo comienza a tener poder. Y los desplazados están tomando muchas cosas. No digo desplazados en el sentido negativo, sino los que no, los de los estratos bajos que están subiendo. Uno los ve hoy que los nombran ya en todas partes. Es gente bien preparada, pero no viene de los, no pertenecen al grupo de la concentración de la riqueza. Esto está cambiando, esto es muy interesante. Entonces, yo creo que entendiendo de dónde venimos, de esta violencia sin solucionar, de esta pobreza sin solucionar, de esta falta de reforma agraria, de esta falta de realmente una buena clase dirigente, miren lo que hemos llegado. Seguimos con violencia, seguimos ahora matando líderes sociales, seguimos ahora con Santrix, seguimos ahora con narcotráfico, seguimos con todos los mismos problemas porque no les damos solución. Estamos engolosinados con la concentración de la riqueza. Mucho, pero todas las instituciones ayudan a eso. Todas las instituciones, para no mencionar ninguna, que es ofensivo. Todas las instituciones ayudan a la concentración de la riqueza en todo el mundo. Y esto hay que tenerlo. Y la solución la plantea. ¿Qué plantea Piketty? Piketty dice hay que superar el capitalismo porque hay que cambiarle todos los esquemas que hay. El primero, progresividad fiscal. Dice, ¿cómo nosotros tenemos que ponerle a Jeff Bezos de Amazon impuesto del 50%, después del 60, del 70, del 80, hasta el 90% de todas las utilidades del año, no las pagan a los estados? Con eso vamos a construir un gran mundo. ¿Y cómo se hace eso? Acudamos al sector bancario y toda transacción que haga una persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier banco del mundo, pase a un computador central de Europa o de Estados Unidos o de Colombia, y que la transacción hecha por el señor Cataraín o por alguien, por ese valor. Y nosotros le sumamos todas las transacciones que hizo en el año y le decimos cuántos impuestos paga. No la mentirita de las declaraciones de renta, de que todo el mundo esconde la plata, de que no pagan nada las grandes fortunas. Fiscalidad creciente para construir un Estado social grandísimo, capitalista, pero con fiscalidad creciente. De eso no quiere hablar Bill Gates, dice que no, que de eso no, que así no. Amazon, no, de eso no quiero hablar. Fiscalidad creciente, aquí están todas las teorías de la fiscalidad creciente. Cualquier economista le hace esto. Aquí se lo van a enseñar cómo se hace. Y él insiste mucho que aquí, en las ideologías que nos venden, desde hace 1000 años nos venden la misma ideología que se llama meritocracia. ¿Cómo así? Que es que el rico tiene un mérito muy grande por haber hecho una riqueza. Hay que dejar que se la disfrute. Y el pobre es que es pobre, es que es bruto, es que es culpa de él. Por eso está allá abajo. Nos venden una ideología llamada meritocracia. No, el problema no es la meritocracia, el problema son las oportunidades, el problema es la educación, el problema es los sueldos, el problema es las pensiones, el problema es otro. Y además se volvió un culto a los grandes millonarios hacerles como un altar de reconocimiento. Tienen sus méritos y deben enriquecerse. Y hay que celebramos que sean ricos. Pero tiene que haber un impuesto. ¿Cómo así que en Colombia todavía rige esa estupidez que se llama IVA? Una familia pobre paga el mismo porcentaje de IVA que el multimillonario de Colombia cuando compra algo. Eso es igualdad, eso es desigualdad. Porque si usted paga 500 pesos, 1000 pesos de IVA en un sueldo de 1 millón de pesos, eso le cuenta. Pero si usted paga, por ejemplo, 50 pesos de IVA en un sueldo de 1 millón, pues la 20ª parte. Pero esos 50 pesos de IVA para un hombre que está ganando 300 millones, ¿qué le significa? Entonces, el IVA es un impuesto totalmente desigualitario. Y aquí vivimos del IVA. ¿Por qué? Porque no sé, fomentamos la desigualdad. Problemas sin solucionar. Todo eso es violencia, problemas sin solucionar. Bueno, ese era mi conversatorio, coronel. Espero que haber dado algunas ideas. Muchas gracias, doctor Cataraín.
Primero, la patria le agradece por este paseo rápido, pero profundo por la historia, mucho conocimiento que nos servirá para seguir en este camino. Dice el doctor Catarain, el mundo cambió. Con sus conceptos y análisis veo que nos toca a todos adaptarnos a los nuevos cambios. Mi coronel Hernán Mejía, siga por favor. Gracias a todos por su presencia en este foro. Tuvo el interés y la sala siempre a tope, doctor Catarain, con personas que querían ingresar. Nos hizo usted un recorrido muy aterrizado sobre los grandes fenómenos que desde otro punto de vista, que es el suyo, pues son los que han marcado la historia. Yo quisiera, como lo he escuchado en muchas de nuestras conversaciones, que nos diera su percepción y sus augurios sobre lo que puede ocurrir en Colombia políticamente en el 2022 y de ahí hacia adelante. Esa sería mi única inquietud para el remate de su cátedra y toda la gratitud por su docencia y por habernos permitido compartir con usted tantos conocimientos que nos hacen mirar desde otro punto de vista el panorama. Entonces, solo le preguntaría cómo aprecia ese escenario político para el 2022 y a qué se debe alistar esta patria para seguir adelante. Muchas gracias, doctor José Vicente Catarain, y muchas gracias a todos por su presencia. Coronel Hernán Mejía, no, yo me siento honrado de tener en mis manos su libro Me niego a arrodillarme, que realmente usted es un hombre de una fuerza de voluntad y de una tenacidad y de una lucha admirable. De modo que le rindo mi homenaje y atiendo su pregunta dentro del esquema que he planteado. Tenemos una élite dirigente, hablemos de política, muy importante, muy brillantes, como el presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien le tengo mucha admiración. Vargas Lleras, tipo muy bien formado, y así en el Partido Liberal, en el Partido César Gaviria, el Partido Conservador, etcétera. Hay gente muy brillante. Está Juan Carlos Echeverri, que está aspirando por el Partido Conservador. Hay gente muy brillante, muy preparada, que están, ¿no?, disputándose, ese grupo, están disputándose cuál va a ser el candidato uribista, por decirlo así, que represente las ideas del Centro Democrático y del presidente Uribe, que tiene todo derecho a su ideología y a sus ideas. Le da un paréntesis pequeño. Hace unos 20 años, yo creo, sí, yo en el Oveja Negra dije, aquí a Colombia le hace falta un libro de un personaje que se llama Carlos Castaño, que es el jefe de los paramilitares. Entonces, a través de un amigo que lo conocía, le mandé una carta y me llamó Castaño a la editorial. Y yo le decía, quiero publicar su libro. Yo pongo un periodista que lo escriba y usted tiene que contar su verdad. Usted tiene derecho a contar su verdad. Y entonces me llamó por teléfono. Y yo le dije, Carlos, mire, en mi generación, cuando yo era un estudiante de la Universidad del Valle en el año 68, que nos influyó mucho el París del año 68, y nos marcó la vida libertaria y todo lo que nos trajo el amor y todo lo que significaba mayo del 68 en París, que todos éramos de mi generación, adorábamos ese mayo del 68 en París, de Gaulle tan respetuoso, que combatió a los estudiantes con agua y bolillo, y prohibió a todos sus poliejércitos sacar fusiles. Si nos vamos a combatir estudiantes que tienen solamente libros, los van a combatir con agua y bolillo. Nadie puede sacar un arma. Y no hubo un solo muerto. Y ganaron los estudiantes y de Gaulle tumbó la reforma universitaria y bueno. Entonces,
esa generación mía, yo le decía, Carlos Castaño, mire, en mi generación se le rindió un culto, esa muchachada universitaria le rendía un culto al Che Guevara, porque equivocado, cierto, dio la vida por un ideal. Él no se quedó como Fidel, disfrutando del poder y la gloria y de todo en Cuba. Él volvió a empezar en el país más chiquito, más pobre, en Bolivia, y allá murió. Y fue fusilado, perfecto. Y entonces yo decía, ese señor, el Che Guevara, equivocado, cierto, se ganó un puesto por la lealtad a sus ideas, por dar la vida por unas ideas equivocadas o ciertas. Y la gente le ponía la boina y se ponía la camiseta con Che Guevara. Y usted es otro símbolo igual, pero el anti-Che. Usted le dio por armar un ejército de 10.000 hombres para matar comunistas, para acabar con las FARC. Y le da unas palizas impresionantes. Esa historia hay que contarla. Esa historia hay que contarla. Entonces, yo lo que quiero narrar con eso es que en el país todo eso está coexistiendo, pero hay una clase dirigente política, que está el caso del presidente Uribe, está el caso del Partido Conservador, que será su aliado, y está el Partido de los Alcaldes con Peñalosa, que será su otro aliado, que pues lucharán por una candidatura. Está la vicepresidenta, que posiblemente se lanza, y ahí entre todos se escogerán un candidato. Como decimos en la calle, el que diga Uribe, pero habrá un candidato unificado que reúna todas estas fuerzas. Esas fuerzas son muy poderosas porque Álvaro Uribe es un gigante político. Yo no soy juez para meterme en nada de las cosas a favor y contra. Yo no soy juez de nadie, ni me meto en nada de lo privado y personal. Pero como político lo ha demostrado. Se hizo elegir en 2002, cambió la Constitución, se hizo reelegir y puso los votos para elegir a Juan Manuel Santos y puso los votos para elegir al presidente Duque. Entonces llevamos 20 años, ¿no? 20 años en que la presencia de Uribe es la presencia más determinante de la sociedad colombiana en política. Independientemente de que uno le guste o no le guste, que esté a favor o que esté en contra. Cada uno en lo suyo. Yo pienso que Uribe tiene una opción gigante de ganar. Tiene una opción gigante de ganar porque es un gran político. Y está sumando en provincia a todos los poderosos políticos que tienen votos, los está sumando. A un gobernador, a un alcalde, no sé qué, le ofrece un senado, le ofrece esto, le ofrece lo otro, no sé qué, y están formando un grupo. Va sumando fuerzas al Centro Democrático. El Centro Democrático solo nunca pondría presidente solo. El Centro Democrático se quedó ahí en torno a la figura de Uribe. El Centro Democrático solo no logra. Tiene que sumarse el Partido Conservador, tienen que sumarse muchas fuerzas para poder ellos lograr. Entonces, ese sería el primer frente más opcionado, en mi opinión. Yo creo que Uribe puede reunir las fuerzas. Está el otro frente, que es la izquierda con Petro y el centro lo simboliza en Fajardo. Y están ahí que si ellos se suman, todo el mundo se suma, creo que le ganarían al presidente Uribe. Creo que le ganaría porque ya Petro, que es un gran político, y Petro llena, tal vez el único político que puede llenar las plazas completamente como lo hizo cuando fue instituido y llenó todas las plazas de Colombia. Petro es un hombre poderoso políticamente, es un gran orador, muy estructurado. Petro ya puso 8 millones de votos. Petro no arranca pues de la cola, arranca de 8 millones de votos. Y Fajardo y todos los otros sí se suman. Lo que pasa es que esa alianza no la veo. No la veo. Y es una opción muy clara. Petro le dice, hagamos un pacto, vayamos a las elecciones de marzo divididos, cada uno trate de sacar concejales o lo que haya que elegir o asambleístas, cada uno trate de sacar su porción más grande que pueda. Y vamos todos
Y todos vamos a sumar muchos electores y muchos cargos ganados. Y lo podemos tomar, llegó a una cifra de 86 congresistas, algo así. Entonces Petro dice, cada uno vaya dividido, Fajardo dividido, todo el mundo dividido, no importa, pero con un pacto previo, que el que gane es el presidente y el segundo sea el vicepresidente. Entonces le pregunta a Petro, la periodista, doctor Gustavo Petro, ¿y usted votaría por Fajardo? Si usted pierde, dice, por supuesto. Y le preguntan a Fajardo, ¿y usted votaría por Petro? Y dice, no, yo no voto por los extremos. Ni por Uribe ni por Petro. Entonces ahí donde uno muestra que toda esa masa inmensa en la que yo hablo, que se ha ido calificando, que ya está educada y que se están dominando más de las 50% de las capitales de Colombia y los departamentos, no tienen una unidad. Y esa es su debilidad. Si no logran la unidad, eso va a ser apagar balcón. Esas elecciones y puede ganar la izquierda y el centro unidos. Pero como creo que no lo lograrán, pues entonces ganará el que diga Uribe. Ese es mi concepto. Muchas gracias, doctor Catarain. Muchas gracias a todos. Queda en nuestro corazón y en nuestras cabezas la opción del panorama muy aterrizado que nos presentó el doctor Catarain para que saquemos conclusiones, para que miremos cómo debe ser el recorrido si se quiere cambiar el rumbo de la historia. Gracias de corazón, doctor Catarain, por su presencia. Gracias a todos. No tengo más especial. Cuídense mucho en la pandemia y seguimos avanzando con paso muy firme. Dios los bendiga. Muchas gracias. Colombia no se arrodilla. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Una feliz noche para todos y estaremos informando del próximo conversatorio. Muchas gracias. Feliz noche.